El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, buenos días. Qué bueno es poder estar en tu presencia y contemplar, Señor, tu santidad. Muchísimas gracias por el honor y el privilegio que representa estar aquí. Porque sé que en el mundo hay muchas personas, pero tú has decidido por tu bondad y por tu misericordia que seamos nosotros los que tengamos el privilegio de poder escuchar tu voz en este día. Gracias por tu amor tan grande, gracias por tu fidelidad para con nosotros, tus hijos. Siempre estás ahí, nunca cambias. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice tu palabra que con amor eterno tú nos has amado. Y si tu amor es eterno, es un amor que no tiene principio, es un amor que no tiene fin. Tú no nos amaste el día que nosotros te conocimos. Tú no nos amas solamente cuando te buscamos o cuando nos comportamos bien. Tú nos sigues amando aún a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones. Aún sin nosotros haberte conocido, ya nos amaste. Y por eso nos has extendido tu misericordia y con lazos de amor nos has traído a tu presencia. Y es ese amor el que nos tiene en pie. Saber que tú nos amaste tanto que entregaste a tu único Hijo Jesucristo por la redención de nuestras culpas. Y si no escatimaste, Dios del cielo, a tu único Hijo, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas que nosotros podamos necesitar? Gracias. Es tu misericordia la que nos mantiene en pie. Es tu misericordia la que permite que nosotros podamos seguir avanzando a pesar de los obstáculos que a veces enfrentamos en la vida. Es tu misericordia la que nos levanta cada mañana y permite que nuestros oídos estén atentos a lo que tú quieres hablarnos. Es tu misericordia la que nos permite creer, aunque muchas veces no te veamos. Es tu misericordia la que nos sostiene aún en aquellos momentos en que no vemos que la respuesta tuya llega. Es tu misericordia la que nos mantiene de pie frente a las circunstancias de la vida. Y hoy queremos sencillamente adorarte, sencillamente bendecirte y darte gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, y fe es confianza. Ayúdanos a tener confianza en ti. Ayúdanos, Padre de la gloria, a entender que cualquier problema que podamos estar presentando, tú lo vas a resolver. Tu palabra dice que ningún arma forjada en contra de nosotros podrá prosperar, y yo lo creo. Creo que lo que tu palabra dice que nadie podrá maldecir a quien tú has bendecido. Y somos tus hijos, tú nos has bendecido. Y creo que en nosotros se hará no como dicen las circunstancias, sino como tú lo dices en tu santa y bendita palabra. Creo que esta será una semana gloriosa, una semana de buenas noticias, una semana donde veremos tu gloria poderosa sobre nosotros, una semana de puertas abiertas, una semana de cielos abiertos, de nueva tierra y de nuevos cielos.
y donde la lluvia temprana y tardía suya llegará sobre nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que permitas que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu santa y bendita palabra, que sea un buen terreno donde la palabra tuya pueda dar fruto abundante al 100%. Mi Señor, este programa es un altar que se ha edificado a tu nombre, pero nada tiene sentido si tú no estás en medio de nosotros. Por eso invocamos tu nombre y te pedimos, Señor, que tú vengas, que el fuego de tu Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones y que tú consumas el holocausto. Que este pueblo sepa que por mandato tuyo hemos hecho estas cosas. Gracias, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Preciosa familia de verdades eternas, Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente. Que en el comienzo de esta semana la bendición del Señor esté con todos ustedes. Dios los proteja y los guarde y supla cada una de sus necesidades. Dios es bueno, algo de lo cual debemos cuidarnos. Es de un arma poderosa que el enemigo usa siempre. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 10 dice que el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Pero también dice seguidamente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces algo que no podemos desconocer, mis amados, es el propósito con el cual Satanás se levanta todos los días. Dios permite que nos levantemos todos los días y Él quiere darnos vida en abundancia. Por eso nos reúne en este lugar. Pero algo que no debemos descuidar es que el enemigo también se levanta, pero no a darnos vida en abundancia, sino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo que Él se roba? Lo primero que se roba es la santa y bendita palabra del Señor. Así que por favor esté muy atento, porque el objetivo principal del enemigo es poder robarse la palabra que permanentemente usted está oyendo. Porque una vez Él te roba la palabra, Él te roba las promesas, todas aquellas cosas que Dios ha dicho va a hacer en tu vida, entonces te mata. ¿Mata qué? Mata la fe. Y al matar la fe por haberse robado la palabra, entonces puede destruirte. La clave es, no te dejes robar la palabra. Tú no eres lo que te están mostrando las circunstancias. Tal vez estás en medio de un valle de huesos secos. Tal vez estás transitando por un valle de sombra de muerte. Tal vez estás enfrentando circunstancias adversas. Pero nunca debes olvidar que tú no eres lo que dicen tus circunstancias. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Y por ella debes vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su vida y la mía está en la santa y bendita palabra del Señor. Así que tomemos la determinación en este comienzo de semana a no dejarnos robar la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Una semana un poco corta, ya ayer fue festivo, pero hoy estamos hambrientos y sedientos de la palabra del Señor. Estamos listos y dispuestos para recibir la palabra. Dios bendiga a todos los que están allí, tal vez batallando con algún problema, con alguna adversidad. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Intercedemos por usted para que el Señor le bendiga de una manera poderosa y sobrenatural. Dios bendiga su hogar, Dios bendiga a sus hijos, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga sus planes, Dios bendiga sus proyectos, Dios bendiga su alacena, Dios bendiga su arteza de amasar. Y Dios bendiga esta palabra para que pueda ser revelada a nuestros corazones y podamos comprenderla. Bienvenidos todos. Ahora estamos listos y preparados, Dios del cielo, como esa buena tierra para que la semilla que es tu palabra pueda dar fruto en nuestros corazones al 100%. Mi Señor, habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor, por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las personas que han estado siguiendo estas enseñanzas saben que el Señor nos ha estado hablando específicamente de reedificar el templo. La promesa es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero la primera indicación que Dios da es reedifica el templo. Subid al monte, traed madera y reedificar la casa. Y hemos estado trabajando en la reedificación del templo, el lugar donde anhelamos more la presencia del Señor. Un templo destruido
Un templo que está en ruinas es un templo donde la comunión con Dios es nula. Y por eso cada una de las enseñanzas que el Señor ha estado compartiendo tienen que ver con eso, con la reedificación del templo. La semana pasada el Señor nos estuvo hablando acerca del templo, pero desde adentro. Entonces lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, bueno, y tantas cosas fundamentales, lo que estamos viendo, lo que estamos hablando. Pero hoy continuamos con otro tema que es cuidado con lo que estás oyendo. Cuidado con lo que oyes. Así que muy atentos, cuidado con lo que oyes. Mateo capítulo 13, en el verso 9 dice la palabra, Mateo 13, 9. Es corto este texto. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una de las expresiones características de nuestro Señor Jesucristo que siempre me ha llamado la atención. ¿Será que una frase tan sencilla pero a la vez tan imperativa y elocuente encierra un profundo mensaje dirigido desde el cielo a la tierra? El que tenga oídos para oír, oiga. De hecho, todos tenemos oídos. Y la función de aquel órgano es para oír. ¿Por qué entonces el Señor presenta un mandamiento que tal vez nuestra racionalidad lo catalogaría como algo tonto, por lo obvio que parece? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Acaso los oídos no fueron hechos para oír? ¿O es que existen oídos para oír y otros para hablar? El que tenga oídos para oír, oiga. Algunos piensan que tienen los oídos o las orejas para usar copitos Johnson, para colocarse los audífonos. ¿Para qué tienes los oídos? Para colocarse los aretes. ¿Para qué tienes los oídos? El que tiene oído para oír, oiga, tu oído debe ser para oír. Es impresionante que Dios nos dio una boca y nos dio dos oídos, para que hablemos menos y oigamos más. Ahora, están también ubicados los oídos cerca de la boca para que uno pueda escucharse, primeramente. Imagínese los oídos en los talones, no es aquí para que uno pueda escuchar. Cuando meditamos en el mensaje de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, observamos algunas expresiones que atentan contra la orgullosa razón del hombre, porque apuntan directo al corazón, y no me refiero al músculo que bombea la sangre, sino al alma del individuo. Esta expresión que estamos analizando, el que tenga oídos para oír, oiga, fue el sello de la primera de las parábolas que el Señor Jesucristo contó. El sembrador, ¿recuerdan ustedes? Lo curioso y a la vez sorprendente de aquella parábola es que descubrimos que en medio de la siembra, ustedes recordarán, dice la palabra, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino y llegaron las aves y la comieron, y parte cayó en medio de pedregales y como no tenía raíz, cuando salió el sol se secó, y otra parte cayó entre espinos y cuando los espinos crecieron ahogaron la semilla. Ustedes conocen la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó en 4 distintos lugares, que por cierto, 3 de los cuales eran absolutamente inapropiados para la siembra. Es absurdo pensar que el sembrador haya querido sembrar en el camino, entre espinos o pedregales. Sin duda, la siembra para que produzca buena cosecha debe ser realizada en buena tierra, labrada y tratada de antemano por un experto. He aquí donde surge esta pregunta.
¿acaso fuimos nosotros buena tierra en sí mismos, haciéndonos aptos para recibir la semilla de la palabra y dar fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno? La respuesta es concluyente, no. Sin duda que fue Dios, cual labrador, quien preparó de antemano la tierra, o nuestro corazón, para que la semilla que es su palabra fructificara. La iniciativa jamás ha sido del hombre, sino de Dios. Ahora surge una segunda pregunta que revela el sello de la clásica expresión de nuestro Señor Jesucristo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando Jesús termina de contar la parábola del sembrador, sus discípulos se acercan a preguntarle. Mire lo que le preguntaron en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 10. Dice la Biblia: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? En otras palabras, lo que le estaban diciendo a Jesús es: ¿por qué no les comunicas el mensaje de una manera clara y sencilla para que ellos puedan entenderlo y listo? A lo que Jesús responde, vamos a Mateo de nuevo, capítulo 13, pero ahora vamos a mirar los versos del 11 al 16. Dice aquí: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo, ahí están los oídos, y oyendo no oyen, ni entienden. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis. Ay, que no nos pase eso a nosotros. Oiréis y no entenderéis. Lo bueno es que oigamos la palabra y que la entendamos. Y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Verso 17. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Si sabían ustedes que muchos profetas que ya no están con nosotros hubiesen anhelado con todas las fuerzas de su corazón oír esto que usted y yo hoy estamos escuchando. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos explica de manera más detallada la razón por la cual le hablaba en parábolas a la gente. La parábola antes expuesta y las palabras de Jesús al final de la misma: el que tiene oídos para oír, oiga, debieron llenar de duda a los discípulos en cuanto al significado de la misma, y por eso le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Definitivamente los discípulos estaban interesados en aprender de Jesús las verdades del reino de Dios. Y hasta el momento sus explicaciones habían sido claras y enriquecedoras. Ya anteriormente había usado algunas metáforas y símiles
para enseñarlas, como cuando habló que ellos eran la sal de la tierra y la luz del mundo, etc. Pero nunca lo había hecho de una manera tan extensa como en forma de parábola. Y esto despertó la curiosidad de sus discípulos. ¿Por qué les hablas en parábolas? Veamos en palabras del mismo Jesús el propósito de las parábolas. En primer lugar, las parábolas de Jesús tenían como propósito revelar a sus discípulos los misterios del reino de Dios. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. En este texto, la palabra misterio proviene del griego mysterion, la cual representa una verdad espiritual que había estado oculta al entendimiento humano, pero que ha sido revelada en los postreros días. Así son las parábolas de Jesús. Son misterios que nos revelan la semejanza de algunos acontecimientos de la vida cotidiana con el reino de Dios. Como vimos anteriormente, la parábola del sembrador nos muestra cómo la palabra de Dios, que es la semilla, tiene diferentes resultados en los corazones de los hombres. La parábola del trigo y la cizaña nos muestra cómo los hijos de Dios crecen en medio de gente hipócrita que se hace pasar por creyentes, pero que sus frutos los desenmascaran. Está la parábola de la red, que nos enseña cómo será el juicio de los incrédulos. Y así, sucesivamente, cada parábola tiene una verdad espiritual escondida en un lenguaje figurado que el mismo Señor nos ayuda a comprenderlo. No olvidemos que así como en este tiempo Jesús estaba con sus discípulos y les explicaba todo lo que ellos no entendían, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo para instruirnos e iluminarnos en la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 2:14 enseña. Primera de Corintios 2:14 enseña: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender, aunque le prediquen, aunque él tenga oídos para oír, lo que le enseñan no lo entiende, porque hay cosas espirituales que necesitan discernirse espiritualmente. De lo contrario, para cualquiera puede resultar que esto que está escuchando del reino de Dios es una locura. Por tanto, en las parábolas tenemos preciosas verdades espirituales que edificarán nuestras vidas y son reservadas para los que creemos en Jesús y no para los incrédulos, ya que para ellos los misterios serán verdades eternas que aunque las escuchen todos los días, con sus oídos jamás podrán comprenderlas. Más allá, o mejor, el Señor dijo: mas aquellos, los que están fuera, los incrédulos, a ellos no les es dado conocer el misterio del reino de los cielos. A los que están fuera, Él estaba hablando a sus discípulos. A ustedes sí, a mis discípulos sí, a mis seguidores sí, a los que creen en mí sí, pero a los que están fuera, no. El reino de los cielos es un misterio y solo los que tienen oídos espirituales desarrollados podrán descubrir esos misterios. Por eso Jesús dice: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Quiénes tienen oídos para oír los misterios del reino de Dios, para recibir la revelación de Dios? Aquellos que no solo oyen la palabra, sino los que la creen y la obedecen. El segundo propósito de las parábolas es esconder de los incrédulos los misterios maravillosos de la palabra de Dios. Alguien podría pensar:
que esto es algo muy cruel de parte de Dios, ya que les oculta a aquellos que puede salvarlos de la condenación eterna. Pero no es así. Si recordamos la temática desarrollada en el capítulo anterior de este Evangelio, recordaremos cómo aquellos hombres perversos blasfemaron en contra del Espíritu Santo, aún después que vieron las obras de justicia que el mismo Señor Jesucristo realizaba. ¿Sabe qué dijeron de Jesús? Ellos dijeron, lo que pasa es que Jesús echa demonios por Belcebú, es decir, Jesús está endemoniado. De esa forma se referían a Jesús. Ellos decían que Jesús era un demonio. En Jesús no había engaño y sus obras eran buenas. Pero aquellos hombres eran tan malos y soberbios que sus corazones se endurecieron para no oír el mensaje que Jesús vino a enseñarles y para no creer. Por eso Jesús les había estado predicando con toda la sinceridad y claridad posible, pero al ver esta actitud de soberbia, decidió ya no perder el tiempo con ellos y narrar sus enseñanzas en forma de parábolas para que no entendieran y terminaran de condenarse aún más. Para explicar bien lo que pasa con estas personas, nuestro Señor nos dice algo que parece injusto, pero realmente no lo es. Mateo 13, miremos por favor, el verso 12, dice, porque cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Parecería injusto decir que al que no tiene, se le tiene que quitar lo que tiene y dárselo a aquel que ya tiene para que tenga más. Pero realmente no lo es, sino que es un proceso justo. Por ejemplo, alguien que se esfuerce por estudiar es justo que por su dedicación gane una beca que le permita acceder a estudios más especializados y le abra puertas para aumentar aún más sus conocimientos. Por su dedicación se le dio más. Lo contrario ocurre con un perezoso que no se preocupa por estudiar, de tal forma que lo poco que había aprendido termina por olvidarse y es reprobado del curso y al futuro ya no logra graduarse de la escuela. Una persona emprendedora, una persona trabajadora, que sabe invertir y cuidar sus finanzas, es de esperarse que sus bienes crezcan y prospere mucho, de tal forma que a lo que ya tiene se le agregue más y más. No así una persona descuidada que no se esmera por salir de su pobreza y en sus descuidos termina endeudándose en algo que es incapaz de pagar. Al final, termina perdiendo por deudas todos sus bienes y se vuelve más pobre de lo que ya era. Y en la vida espiritual este principio también se aplica, es lo mismo. Una persona que sabe humillarse delante de Dios, una persona que abre sus oídos para recibir la palabra de Dios, una persona que pone atención al mensaje de Dios, que tiene oídos para oír la palabra, que abre su corazón a la fe, es bendecida en gran manera. Y conforme sigue perseverando con sencillez su condición espiritual, sigue creciendo aún más. Pero aquellos que por su soberbia deciden no creer al mensaje del Evangelio y en lugar de eso deciden endurecer sus corazones, el poco discernimiento espiritual que poseen les será arrebatado para que su condenación termine de completarse. Por eso Jesús dijo en Mateo 13, verso 13. Mateo 13, 13 dijo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¡Hey! Estaban viendo a Jesús hacer milagros. Estaban oyendo al Salvador del mundo que vino con su mensaje y les habló personalmente. Nosotros no hemos tenido el privilegio que ellos tuvieron. A ellos les predicó el propio Jesús. ¿Y qué hicieron con la enseñanza
y con la predicación que recibían de parte de Jesús. Lo que hicieron fue atacar a Jesús al punto de llevarlo a la muerte. Viendo no veían y oyendo no entendían. Su corazón estaba endurecido. Si se niegan a entender lo obvio, entonces el poco entendimiento espiritual que pudiesen tener se les es quitado para que verdaderamente no comprendan los misterios de Dios y se pierdan. Como Isaías, Jesús estaba enfrente de un pueblo incrédulo que no estaba dispuesto a hacer un lado todos sus prejuicios y tradiciones religiosas para que el Evangelio los transformara. Sin saber se estaban comportando como sus antepasados, que tampoco quisieron escuchar a los profetas. Ahora Jesús les dice a sus discípulos, Mateo 13:11, Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros? Estaba hablando con sus discípulos. Esto es solo para los discípulos de Jesús. Esto es solo para aquellos que imitan el ejemplo de Jesús. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Esto qué nos enseña? Que no todos tienen oídos para oír. A menos que el Señor abra el entendimiento y el corazón, tal cual como lo hizo con Lidia, es imposible que nosotros podamos entender lo que oímos. Hechos capítulo 16, verso 14. Enseña Hechos 16, 14. Enseña. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿verdad? Oyendo con sus oídos. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba oyendo, pero fue el Señor el que abrió su corazón y su entendimiento para que pudiera comprender lo que Pablo decía. Yo puedo predicarles a ustedes todos los días, pero si el Señor no abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder comprender los secretos y los misterios de su reino, esa palabra por aquí entra y por acá sale. Amados, nuestra conversión es fruto de la intervención de Dios en nuestras vidas. Oímos el Evangelio porque nos fue dado por gracia. El entendimiento, porque Dios abrió nuestros oídos, abrió nuestra mente y nuestro corazón. No en vano, dijo el Señor en Juan capítulo 6, verso 44. Juan 6, 44. El Señor dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. No puedes venir al Señor si no es Dios el que te atrae a su presencia. Por eso notará que hay personas que llevan años escuchando la palabra del Señor y no la entienden. Yo no entiendo. Es más, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Y aunque la palabra de Dios es expuesta, sí, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no entiendo lo que usted está diciendo. Qué privilegio saber que Dios nos está hablando a través de su palabra. Pero, ¿estamos prestando atención a su voz? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando vemos el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, uno lo recita, ¿no? Casi que de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para que Él sea nuestro pastor, debemos comportarnos como una oveja. ¿Y cómo son las ovejas del Señor? Se caracterizan por una cosa. Mis ovejas oyen mi voz. El que no es oveja no oye su voz. Y no estoy hablando de simplemente percibir un ruido, porque, repito, espero que no nos pase a nosotros. Pero hay gente que después de escuchar todas estas revelaciones que compartimos a diario, al final dice, ¿qué fue lo que dijo? Yo no entendí nada. Y si no entendió nada, aquí hay que preocuparse un poco.
Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento para que la verdad de Dios no le sea revelada. Y aquí hay alguien que tiene que decirle: Señor, ayúdame, yo necesito comprender qué es lo que tú me estás hablando. Mis ovejas oyen mi voz, y no solo oyen la voz, sino que siguen esa voz del que le está hablando. ¿Qué es lo que realmente nosotros, mis amados, estamos escuchando? Y por eso el título del mensaje que compartimos hoy: cuidado con lo que estás oyendo. Cuidado con lo que oyes. ¿Qué es lo que estás escuchando? Si no estás escuchando a tu pastor, mis ovejas oyen mi voz. Mas dice el Señor: al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Pero si estamos siguiendo al extraño, entonces es porque hemos estado escuchando la voz del extraño, no la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es lo que tú estás escuchando todos los días? ¿Estás seguro que tienes oídos para oír los misterios del reino de Dios? Quizá estás escuchando el ruido de tus preocupaciones, el ruido de los problemas y el mundo que nos ensordece y no nos deja escuchar la voz de Dios. No, los oídos no solo son para colgar aretes o para colocarse audífonos, son para oír la voz de Dios. Dios demanda que lo escuchemos atentamente. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, no es oír por oír, es oír atentamente, con mucho cuidado, con mucha atención. Estas palabras que yo te mando hoy, si escuchas atentamente, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quieres que Dios te exalte sobre todas las naciones de la tierra? Todo comienza por oír atentamente, para guardar y poner por obra. Y dice: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyes atentamente. El problema radica en que hay personas que oyen pero no escuchan. ¡Ay, qué palabra tan poderosa! ¡Qué mensaje tan excepcional! ¿Pero qué aprendiste? Nada. Dios demanda que escuchemos atentamente, porque la verdad de Dios entra en nuestra conciencia por medio de los oídos y también de los ojos. Y la predisposición de nuestro corazón hace que lo que oímos o vemos lo entendamos y deseemos ponerlo por obra. En otras palabras, deseemos obedecer la voz de Dios, porque de nada vale oír si no estamos dispuestos a obedecer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí, yo oigo la voz, pero no sigo al pastor. Usted se preguntará: entonces, ¿yo cómo aprendo a oír? Espiritualmente hablando. Yo encuentro que hay una sola manera de aprender a oír espiritualmente. ¿Quieres saber cuál es esa manera de oír espiritualmente? La respuesta está en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17. Romanos 10, 17 dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír. Usted dijo que quería aprender a oír, ¿verdad? ¿Cómo yo aprendo a oír? Y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra. Si usted no oye la palabra, no tiene fe. El fundamento de la fe es la palabra. Por eso hay personas que siempre están diciendo: ay, es que me cuesta confiar, me cuesta creer, es que estoy preocupado. ¿Por qué? Porque perdió la fe. ¿Y por qué perdió la fe? Porque perdió la palabra. Lo decíamos al comienzo, Juan 10:10. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo primero que se roba? Lo primero que se roba es la palabra. Porque él sabe que al robarse la palabra, que al arrancar la palabra de su corazón, la palabra que usted escucha permanentemente, las promesas que Dios les da, él mata tu fe. Y al asesinar tu fe,
entonces eres presa fácil para él. Por eso, no te dejes robar la palabra. El Señor le enseñó a su pueblo: mira, yo los he traído estos años por el desierto, pasaron necesidad y demás, yo les sustenté con maná, para enseñarles una sola cosa: que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo yo voy a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios si yo no oigo? Si yo no recibo, si no obedezco las palabras que Dios me está hablando. El oír. La fe viene por el oír. Y el oír, que es aprender a escuchar la voz de Dios, es por la palabra. Es por la palabra. En conclusión, yo no puedo desarrollar mi oído espiritual para aprender a escuchar a mi pastor Dios si no oigo la palabra de Dios. Yo no puedo escuchar la voz de Dios si menosprecio la predicación de su palabra. El oír es por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo decir que oigo a Dios si tengo en poco su palabra. Hay gente que dice: no, pero es que yo amo a Dios. Es que yo creo en Dios. Eso no cambia las cosas. Creer en Dios no es nada. El diablo no solo cree en Dios, sino que cree en Dios y tiembla. La diferencia está en que no solo creamos en Dios, sino que le creamos a Dios. De nada te sirve tener un Dios a quien tú no le obedeces. No, yo tengo un Dios, pero no le hago caso, hago lo que me da la gana, no le obedezco, no me sujeto, no me someto a Él. Entonces, de nada vale tener un Dios así. El comienzo, el desarrollo y el poder de la fe viene por el oír. ¿Usted quiere fe? ¿Dónde puedo conseguir fe? El único lugar donde usted puede conseguir fe es en la palabra. Cuando una persona empieza a perder la fe, uno inmediatamente detecta que es una persona que perdió el contacto con la palabra de Dios. Que aunque esté leyendo la Biblia, porque algunos dicen: es que yo leo la Biblia. Sí, pero de nada sirve que la leas. De nada sirve que asistas a la iglesia si tú no estás recibiendo la palabra. Por eso Jesús dice: el que tenga oído para oír, oiga. Porque no todos los que tienen oídos oyen lo que el Señor está diciendo. La palabra de Dios es la única que fortalece nuestra fe. No hay otro lugar donde yo pueda encontrar fe si no es en la palabra. ¿Usted quiere fe? Así como los carros, cuando necesitan gasolina, van a una estación de servicio para tanquear y poder seguir adelante. Nosotros, para conseguir fe, necesitamos venir a la palabra de Dios y recibirla. Oír otras cosas que no son la palabra. Eso es interesante, mira. La fe viene, no está, viene. La fe viene por el oír la palabra. Ahora, ¿qué vendrá a nuestras vidas si lo que oímos no es la palabra? ¿Qué cree que vendrá? La fe viene por el oír. Fe es capacidad de confiar. Es la capacidad de creer. Eso viene por el oír la palabra. Pero si lo que yo oigo permanentemente no es la palabra, ¿qué podrá venir a mi vida? Israel tiene delante de sí al gigante Goliat. Y el gigante Goliat les hablaba palabras durante 40 días. Denme a un hombre, si él me vence, yo le sirvo, y si yo le venzo, entonces ustedes me servirán a mí. Eso les hablaba Goliat. Le decía palabras. Y el pueblo de Dios, a la cabeza estaba Saúl, ¿verdad? El rey Saúl. Escuchaban, solamente escuchaban lo que les decía Goliat. Y por las simples palabras que oían, se llenaron de temor y no pudieron conquistar. El enemigo sigue usando la misma estrategia. Cada vez que tú te levantas, empieza a decirte: tu hogar no se va a poder restaurar. Tus hijos se van a perder por el mal camino.
te vas a morir de hambre, no se va a abrir esa puerta, esa enfermedad que tienes te va a costar la vida, te vas a morir. Y esas voces hacen que tú pierdas la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero si lo que estás escuchando no es lo que está en la palabra, no es lo que Dios te dijo, entonces te vas a desanimar. Mas cuando viene el joven David y escucha también lo que Goliat le estaba diciendo, entonces David también lanza unas palabras: Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré. David no escuchó esas, o aunque las escuchó, no las recibió. Unos estaban escuchando a Goliat y estaban paralizados de temor, y el otro estaba escuchando a su Dios, y por eso tuvo la fe suficiente para poder vencer. En medio de tu prueba, tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a escuchar? ¿O escuchas a Goliat que te dice: de esa enfermedad no te vas a salvar? ¿Escuchas a Goliat que te dice que de esa crisis no te vas a poder levantar? ¿O escuchas a Dios? Cuando Israel fueron estos 2 espías a reconocer la tierra, dice la palabra que ellos vieron unos gigantes, y 10 de ellos vinieron diciendo: nosotros a nuestro parecer éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. El miedo los paralizó. No dejes que el miedo, que es lo contrario a la fe, te domine. Yo no puedo decir que tengo fe y estoy lleno de temor, ¿no? Porque el temor es la otra cara de la moneda de la fe. El temor y la fe son como el agua y el aceite, nada tienen que ver. No puedes decir que eres un hombre de fe, pero estás lleno de temor, estás lleno de preocupación. Estás creyéndole más a tus circunstancias. Oír otras cosas que no son la palabra de Dios es lo que nos está robando la fe y lo que nos está matando la fe. Por eso el Señor en este día nos está diciendo: cuidado con lo que oyes. ¿Qué es lo que tú estás oyendo cuando te levantas? ¿Estás oyendo de crisis? ¿Estás oyendo de problemas, de dificultades? ¿O estás oyendo lo que Dios te dice? Es que no tengo dinero, me dice el enemigo. Las puertas están cerradas, no puedo pagar a mis acreedores. Pero la palabra te dice que Dios suplirá todo lo que a ti te falta conforme a sus riquezas en gloria. Tú decides a quién le crees. El que tiene oído para oír, oiga. Pero ¿qué es lo que tú estás oyendo? Quien se oye a sí mismo: yo soy un bueno para nada. Quien se oye a sí mismo, quien oye las circunstancias: no, es que mira lo que está pasando, pero usted cómo me habla de fe si el médico, yo fui al examen y me dijo que iba empeorando. Una cosa son tus circunstancias, una cosa es tu realidad, y por encima de tus circunstancias y tu realidad está la verdad absoluta de Dios. No vivas por lo que te dicen las circunstancias, no vivas por lo que el enemigo te dice, vive por lo que la palabra de Dios te dice. No solo de pan vivirá el hombre. Satanás quiso tentar a Jesús y le dijo: dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo: no, porque escrito está. Es decir, la palabra dice. Yo no vivo por lo que tú me digas, yo vivo por lo que la palabra dice. Y la palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tú de qué vives? ¿De lo que dicen los noticieros? ¿Tú de qué vives? ¿De lo que dicen tus vecinas, tus vecinos? ¿De lo que dice la prensa? ¿Tú de qué vives? ¿De lo que el enemigo te dice o te dicen tus pensamientos? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Difícilmente podrá mantenerse firme ante la adversidad una persona que no escucha la voz de Dios. Aunque le prediquen y todos los días se conecta al programa, pero al final del programa sigue desanimado y sigue desesperanzado porque nunca recibe la palabra de Dios. Tiene oídos, pero no oye con esos oídos. Es más, mientras está conectado en el programa, está pensando en otras cosas. La verdad es que ninguno puede invocar a Dios a menos que haya creído en Él. Y para creer en Él, tiene que haber oído hablar de Él. Hay gente que dice: no, pero es que yo creo en Dios. Y yo le digo: ¿sabes por qué estás así? Deprimida. ¿Por qué? Porque dejaste de confiar en Dios. Y se ofende. ¿Cómo así que usted me va a decir que yo dejé de confiar en Dios? Porque yo sí creo en Dios. Y yo le digo: ¿sabe por qué me doy cuenta que dejaste de confiar en Dios? Por la manera como estás hablando.
Porque si tú me dices que confías en Dios, deberías entonces confiar en que Dios tiene el control de tu casa, de tus hijos, de tu familia, y que Él te va a sacar adelante de esa situación difícil que puedes estar atravesando hoy. ¿A quién estás escuchando con esos oídos? ¿Estás escuchando a tu pastor? Jehová es tu pastor. Las ovejas oyen mi voz. ¿Tú a quién escuchas? ¿Qué es lo que te dice esa voz siempre que te está hablando ahí en tu mente y en tu corazón? Pero dice la Biblia, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Hoy hay mucha ignorancia espiritual por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice, Oseas 4:6 dice, mire lo que dice aquí. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué viene la destrucción al mundo? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, no recibiste la enseñanza, aunque la oíste con tus oídos, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ojo, dice que el pueblo fue destruido, no porque no tenía conocimiento, sino porque le faltó conocimiento. Sí, imagínese que usted está preparando una deliciosa comida y está un poco desabrida. ¿Usted qué dice? Usted dice, le faltó un poquito de sal. Aquí está diciendo el Señor lo mismo, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando uno oye hablar de falta de conocimiento, necesariamente hay que pensar en gente que se aprendió 2 o 3 versículos de la Biblia, pero se cansó de profundizar en las Sagradas Escrituras. La falta de conocimiento de la palabra de Dios es lo que ha causado toda esta destrucción que está ocurriendo en el mundo. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué me faltaría a mí conocimiento? Porque yo no profundizo en el conocimiento. Yo no crezco en el conocimiento. Yo me conformo con el conocimiento que recibo. Si bien el Señor nos usa, y la gloria es solo para Él, para compartir la palabra cada mañana, usted debería profundizar en ese conocimiento que recibe todos los días. Porque si le hace falta conocimiento, entonces eso trae como consecuencias 2 cosas terribles. La primera, te echaré del sacerdocio. La función del sacerdocio en un hogar, en una casa, en una familia, el sacerdote es el que representa a su familia delante de Dios. Cuando tú desechas el conocimiento de Dios porque oyes pero no obedeces lo que estás oyendo, tienes oídos pero no oyes, entonces Dios te desecha del sacerdocio. Es decir, no hay quien represente a tu familia delante de Dios. Y número 2, Dios se olvida de tus hijos. Dios se olvida de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos padres no hay hoy día sintiendo que Dios se ha olvidado de sus hijos? Porque los hijos andan en malos pasos. Cayeron en drogadicción, en prostitución. Yo siento que Dios se olvidó de mis hijos porque están en cárceles, porque están en tantas cosas. La respuesta es por nuestra falta de conocimiento. ¿Cómo así? Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Pero si hay hijos a los que no se les comparte y no se les predica la palabra, ¿qué podemos esperar? ¿A dónde van a ir a nuestros hijos si ellos no tienen un fundamento sólido que es la palabra del Señor? Falta de conocimiento. Hay tiempo para las novelas, hay tiempo para las redes sociales, pero no hay tiempo
para escudriñar como familia las Sagradas Escrituras. No hay tiempo para profundizar. No, vamos al programa, nos conformamos con lo que oímos y ya. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Tenías que profundizar más. Muchos son los que a diario son expuestos a la palabra. Son expuestos al conocimiento de Dios, pero lo desprecian. A veces la palabra se vuelve tan familiar que ya el venir cada mañana se convierte en una costumbre. Sí, no, yo vengo porque ya me acostumbré a levantarme temprano y lo primero que hago es prender verdades eternas. Pero realmente tú estás porque quieres crecer en la palabra, porque quieres aprender, tú estás recibiendo el mensaje. Personas que están allí lo oyen, pero no lo escuchan. Por eso no reciben el mensaje. Por eso no obedecen a Dios. Por eso no cambian su estilo de vida. No cambian. Porque están ahí. Y aunque tienen oídos, no oyen. Muchos son los que cierran sus oídos a la verdad de Dios y los abren a las mentiras del enemigo. Hoy la gente cree más en el diablo. Si fulano sale y dice, a mí me salió el diablo. Oye, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso? Sí, creen más. Y llega alguien y le dice, oye, a mí me salió Dios. ¿A quién le creen más? Al que le salió el diablo. El que dice que le salió Dios y que habló con Dios, dice, ese está loco. Es que hablando con Dios. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que nos enseñe y nos muestre la voluntad de Dios. Hay una responsabilidad personal de cada creyente de transmitir el mensaje del Evangelio a sus semejantes. Somos la voz de Dios en la tierra. Él nos ha dado la palabra de fe, la cual debemos predicar, primero a nuestras familias, para que los hombres crean y sean salvos. ¿Cómo sabrán del mensaje si no lo comunicamos? ¿Cómo sus vidas cambiarán si no reciben el mensaje? La invocación de Jesús como nuestro Señor envuelve la fe, y el creer envuelve el oír, y el oír envuelve la predicación, y la predicación envuelve una misión de predicación. El Señor nos está llamando a esta gran tarea en estos tiempos finales. El Evangelio debe ser escuchado en todo el mundo, empezando por nosotros, antes de que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. ¿Podrá el Señor contar con nosotros? Ojalá que el Espíritu Santo despierte una respuesta de fe en cada uno de nosotros para cumplir con su mandato. A veces queremos escuchar de la palabra lo que nos conviene. Entonces buscamos en la Biblia promesas de bendición para nuestras vidas. Será cosa tremenda la que Dios hará con nosotros, y eso sí lo recibimos y lo queremos escuchar. Es más, buscamos predicadores que nos activen emocionalmente, con actitud positiva. Dios es bueno, Dios te va a dar, Dios va a hacer, y nos gusta ese tipo de predicación. Pero aquellas que demandan algo de nosotros, no nos gustan, las desechamos. Por eso termino con esta frase, que ojalá quede grabada en nuestros corazones. Prefiero una verdad que me pueda confrontar, y no las mentiras que solo buscan adular. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este mensaje que hoy has hablado a nuestro corazón. Es verdad, cuántas veces nosotros durante el año hemos sido expuestos a tu palabra. Pero si empezamos a revisar todos los mensajes que tú nos has hablado, compararlos con los que muy posiblemente se encuentren todavía habitando en nuestros corazones o hayamos recibido, la diferencia es abismal. Porque tus enseñanzas han sido muchas. Pero a veces, Señor, aunque tenemos oídos, no hemos querido escuchar. Tú viniste a salvar al mundo. Y el mundo te vio predicar con poder, te vio predicar con autoridad. Ellos vieron cómo tú multiplicaste los panes y los peces. Ellos vieron cómo tú sanabas a los leprosos, a los enfermos, y uno diría, tal vez si yo veo algo sobrenatural voy a creer.
Pero ellos, aunque vieron tu gloria, aún así, decían de aquel que predicaba el mensaje, demonio tiene. Aunque tenían oídos, oían pesadamente y no podían comprender el mensaje de salvación que tú viniste a traerles. Por eso, la respuesta a esos mensajes fue que te condenaron al suplicio de la cruz. Y yo sí quiero pedirte con todo mi corazón que esta audiencia que está conectada con nosotros sea distinta a la generación de ese tiempo. Si bien ya tú no estás en medio de nosotros, Jesús, esta palabra que hoy compartimos es la misma que tú viniste a predicarnos. Cielo y tierra pasa, mas tu palabra no pasa. Pero es imposible que esta palabra pueda producir vida y vida en abundancia si no la recibimos en nuestro corazón. Yo quiero pedirte perdón si sobre mi vida ha estado la maldición de oír pesadamente, o si en mis oídos ha existido un velo que el enemigo ha colocado para entenebrecer mi entendimiento. Hoy te pido, Dios del cielo, desde lo profundo de mi corazón, que tú abras mis oídos espirituales, para no solo oír tu palabra, sino para entender que es una palabra que viene de ti, para entender que soy una oveja y la característica principal de una oveja tuya es que oye la voz de su pastor. Y no solo oye la voz de su pastor, sino que sigue la voz de su pastor. Dios del cielo, necesitamos que nuestros oídos sean limpiados en este día, que nuestros oídos sean santificados por completo, para que la única voz que podamos escuchar sea la tuya. Si nuestros oídos no son santificados, entonces podremos escuchar multitud de voces. Las voces de nosotros, las voces del enemigo, las voces de las circunstancias. Pero si nuestros oídos son santificados, solo tu voz es la que escucharemos. Hoy clamamos por la santificación de nuestros oídos, para saber escuchar de manera correcta, para ser como esa semilla que fue sembrada en buena tierra, que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No queremos ser como ese terreno donde la semilla fue sembrada y que nunca dio fruto, junto al camino, en medio de pedregales o en medio de los espinos, sino que tu palabra pueda fructificar. Hoy ordenamos en el nombre de Jesús que esos oídos sean abiertos por el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, para oír su voz y para obedecer sus mandamientos. Gracias te damos, amado Dios. Ayúdanos a estar muy atentos a lo que a partir de este día vamos a dejar entrar por nuestros oídos. Yo te alabo con todo mi corazón y te bendigo, amado Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La semana pasada, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que estás sintiendo. Y hoy el Señor nos está diciendo, cuida lo que estás oyendo. Porque seguramente muchas de las cosas que tú oyes no vienen de Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué, que ahora tenía el desafío de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dice, mira Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que lo que hables sea conforme a la palabra, que lo que piensas y escuchas sea conforme a la palabra. Si lo que estás escuchando no es conforme a la palabra de Dios, entonces no es Dios el que te habla, sino el enemigo. Y el propósito de esas palabras es robarte la fe. Y por eso tal vez te levantas cada día deprimido, desanimado, sin fuerzas, sin esperanzas, porque no has estado escuchando la voz correcta. Gracias, Señor. Amén, María. La palabra tiene poder. Acuérdense del centurión. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Una sola palabra tuya bastará. Una sola palabra. Y Jesús dijo, wow, cuánta fe. Pero ¿de qué sirven las palabras? Todas estas son palabras del Señor. De nada sirven si no las escuchamos. A veces escuchamos más, repito, lo que dice la prensa,
lo que dice el enemigo, lo que dicen las circunstancias, y por eso desmayamos en la fe. Tú no eres lo que dice el enemigo, ni dicen tus circunstancias, tú eres lo que la palabra de Dios dice. No vivas por lo que ves, vive por lo que crees. A todos ustedes mil gracias por su tiempo y atención. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Verdades Eternas con Humberto Cancio, darle me gusta a nuestra página de Facebook, compártala con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este pan nuestro de cada día. Y está el 317-427-0754, que es nuestra línea de contacto. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Termino. Prefiero una verdad que me pueda confrontar y no las mentiras que solo buscan adular. Dios les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.